Presentamos a continuación el testimonio de Douglas Sandoval, bajo el tema El último viaje de la muerte a la vida. Aún la ciencia no se explica ampliamente sobre la restauración física del hermano Douglas Sandoval. La respuesta es: para Dios no hay nada imposible. Él ha levantado de la muerte a la vida a nuestro hermano Douglas Sandoval. Jesucristo es la respuesta. Escuche y vea este testimonio que será de mucha bendición para su vida. Que Dios le bendiga. Bendito sea Dios. ¿Quién vive, hermanos? Y a su nombre, alabado sea su nombre, amén. Para mí es un privilegio y un gozo, gloria a Dios, aleluya, contar las maravillas de Dios. Para mí es un gran privilegio. Como decía mi hermano, mi nombre es Douglas Sandoval, gloria a Dios, aleluya. Y lo que yo le voy a contar en esta noche, mi hermano, a mí nadie me lo contó, yo no lo leí en ningún libro, esto me sucedió a mí. Amén. Dios bendiga a cada uno que están presentes en esta noche, gloria a Dios, aleluya, alabado sea su nombre. Vamos a abrir ahí nuestras escrituras, gloria a Dios, bendito Jesús, en el libro de Hebreos capítulo 2. Como tema a este testimonio le hemos puesto de la muerte a la vida. De la muerte a la vida, gloria a Dios, aleluya. Por cuanto Dios me dio una oportunidad nuevamente, alabado sea su nombre. Hebreos capítulo 2 y versículo 1, y después vamos a leer el versículo 3. Bendito Jesús. Si gusta ponerse de pie, gloria a Dios, vamos a leer su santa palabra, aleluya, bendito Jesús. Cuando lo tengan, digan un amén. Gloria a Dios, aleluya. Y dice así: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Dice el 3: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Vamos a orar. Padre buen Dios que estás en gloria, de antemano te doy las gracias por todo lo que has hecho en mi vida, Señor. Gracias, Señor, por esta oportunidad que me has dado, Señor, nuevamente, Señor, de compartir las maravillas tuyas. Sabemos que para ti no hay nada imposible, Señor, absolutamente nada, Señor amado. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias, Señor, por cada uno que está presente en esta noche, Señor amado. Bendito sea tu nombre, Señor Jesús. Oh Dios bendito, yo te pido que en esta noche, que tu presencia, Señor, continúe moviéndose en ese lugar. Que tu Espíritu Santo, Señor, aleluya, bendito sea su nombre, esté aquí con nosotros. Alabado sea Jesús. Vamos a cambiar. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Si me le puede bajar un poquito el micrófono, hermano, al número 2. Aleluya. Gloria a Dios. Alabado sea su nombre. Bendito Jesús. Te alabamos, Señor. Puede sentarse, mi hermano. Gloria a Dios. Aleluya. Como le decía, testimonio le hemos puesto de la muerte a la vida. Yo leí aquí en Hebreos 2:1, gloria a Dios, alabado sea su nombre, algo que da a este testimonio, algo que lo refuerza. Yo le quiero contar por qué. Dios en su misericordia, aleluya, en el año 1988 vino a mi vida. Me encontraba en una cárcel cuando Dios de ahí me rescató. Fue en una cárcel donde yo una noche, esperando ser sentenciado aproximadamente 1 año en cárcel, me arrodillé sin conocer a Dios. Lo había escuchado y le dije: Señor, salva mi vida, sácame de este lugar, y si en verdad tú existes, cambia mi vida. Dios en su misericordia, aleluya, Dios en su misericordia empezó a obrar en mi vida. El próximo día estaba fuera de esa cárcel. Al mes, cuando llegué para conocer al juez, para escuchar la sentencia, me di la sorpresa, gloria a Dios, aleluya, que aquellos cargos por los cuales yo iba a ser sentenciado habían sido retirados.
Desde ahí Dios empezó a obrar en mi vida, empezó a manifestarse en mi vida de una forma muy especial. Y eso usted no lo ignora. Dios es especial en nuestras vidas, aleluya. Dios es muy especial en nuestras vidas. Pasaron los años y Dios en su misericordia empezó a revelarse en mi vida, a darme cosas bellas, cosas que yo ignoraba antes. Una de ellas es, mi amado hermano, ver enfermos ser sanados por la mano de Dios. Muchos dirán que es una oración, pero llegué a conocer el poder de la oración, a orar por enfermos y ser sanados. Fue una cosa tan linda. En una ocasión, me recuerdo, visitamos un hospital y esta señora esperaba una operación de emergencia. Llegamos con ella a su camilla y le dijimos si tenía fe en Dios, y dijo que sí. Vamos a orar por usted creyendo que lo que va a suceder esta noche viene de Dios. Y créalo, que a usted no la van a operar. Me recuerdo, me encontraba con un joven, éramos dos. Empezamos a clamar por aquella señora. La dejamos esa noche ahí. El próximo día que regresamos, la señora no se encontraba en su camilla. Preguntamos por qué. Nos dijeron que andaba caminando. Cuando la vimos, esta señora admiradamente, con un rostro de expresión, empezó a darnos gracias. Había recibido la noticia que ya no iba a ser operada. El problema que tenía en el corazón se había resuelto. Los doctores no entendían cómo. Eso sucedió en una noche. Dios empezó a usarme en grande manera. Durante los años que le servía a Dios, trabajamos en el campo misionero y evangelismo con mi hermano Víctor Palencia, de la iglesia Camino de Santidad, localizada aún allá en la 6 y Alvarado. Fue un hombre que me instruyó. Ahí estuvimos trabajando con él. Pero Dios permite en nuestras vidas que sucedan cosas, y una de ellas es, mi amado hermano, aleluya, las pruebas. Las pruebas son parte de nuestras vidas. No hay duda que nosotros vamos a pasar por pruebas. Tenemos que ser probados, gloria a Dios, aleluya. Dios, alabado sea su nombre. Vino una prueba a mi vida muy dura, muy fuerte, muy grande. Y lo que tenía que hacer en ese momento no lo hice. Fue buscar más de Dios. Al contrario, fue tan grande la prueba que lo que hice fue alejarme de Dios. Y cuando yo leo aquí, gloria a Dios, aleluya, en el capítulo 2 y versículo 1, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Me hace recordar y volver atrás unos años y regresar a aquel momento en el cual yo me descuidé de una salvación tan grande que había en mi vida. Me alejé del Señor, lo cual yo sabía al instante que me alejé del Señor, mi amado hermano, yo sabía que algo iba a venir a mi vida y no era bueno. Pasaron muchos años y yo alejado de Dios, despreocupado. Sabía yo que lo que Dios había hecho en mi vida en el año 1988 no era cualquier cosa. Cuando mi familia intentó cambiar mi vida, no lo pudieron hacer. Lo intentaron de mucha manera y no pudieron. Pero Dios, en una noche, en una cárcel, un día viernes, aproximadamente a las 11:30 de la noche, PM, vino a mi vida. Lo que mi familia no lo pudo lograr en tantos años de consejos, Dios lo hizo en una sola noche. Cambió mi pensamiento. Pero al alejarme de Él, yo sabía que algo estaba mal, que no todo iba a irme bien. Continué alejado de Dios. En el año 96 tomé la decisión de sacar la licencia de troquero. Empecé a trabajar como chofer los 48 estados. Andando trabajando allí me sucedieron cosas, aleluya. Me sucedieron cosas de las cuales a mí se me había advertido desde antes, por medio de hermanos usados por Dios. Esto es lo lindo, cuando estos hermanos se dejan usar por Dios y traen esos mensajes de advertencia. A mí se me había advertido que algo grande venía a mi vida. Yo hacía el oído sordo, ya que me encontraba nuevamente practicando las cosas del pecado, viviendo en la carne, satisfaciendo los deseos de este cuerpo.
Empecé, gloria a Dios, a manejar los 48 estados. En el año 97 de enero empezaron a venir señales y una de ellas fue un accidente grande. En el año 2000, diciembre, sucedió otro accidente grande. En el año 2001 sucedió otro accidente grande. Los tres fueron accidentes de troques. En dos de ellos, 2 troques quedaron destruidos. En uno no. Yo sabía que algo grande venía a mi vida, por cuanto me había alejado de Dios. Y cuando yo leo el versículo 3, y donde dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Yo había descuidado esa salvación. Me había alejado de Dios, sabiendo lo que Dios había hecho en mi vida. No ignoraba esas cosas. Era una persona que las mantenía en mi corazón guardadas. Pero algo me impedía regresar a Dios. Y no entendía qué era. Qué lindo es el Señor, mi amado hermano. En su misericordia me guardó por muchos años. No había duda. Pero ya para llegar al año 2003, gloria a Dios, alabado sea su nombre, bendito sea Jesús, empezaron a suceder unas cosas extrañas en mi vida. Durante las noches tenía pesadillas. Durante las noches tenía unos sueños horribles, espantosos. Eso a principios del año 2003, ahí por enero. Empezaron a sucederme cosas terribles, unos sueños horribles. Me recuerdo, gloria a Dios, aleluya, en una noche, sentado en mi camión, empecé a escribir unas cartas, despidiéndome de mis hijos. No entendía por qué, pero muy pronto se me iba a ser declarado. Pero no, déjame decirles de ahorita, gloria a Dios, aleluya, que eso solamente lo trae cuando uno practica, gloria a Dios, el pecado. En el Señor esas cosas de esa magnitud no pueden suceder, y si suceden son con un propósito. En la segunda semana de mayo del 2013 me pidió que llevara una carga para el estado de Washington, la ciudad de Tacoma. Agarré mi carga el día 21 a las 12 p.m. Empecé a dirigirme por la autopista 5. Llegué como a las 4 de la mañana, antes de llegar a la línea con Oregon. En la radio se anunció que había un accidente, y el accidente era grande y la autopista estaba cerrada por la línea de Oregon con California. Llegué al lugar y continuaba cerrada. Ya llevaba aproximadamente 4 horas cerradas. Pregunté en la radio, como costumbre todos lo hacíamos, ¿por qué está cerrado y por qué tanto tiempo? Se me fue dicho de que allí se había matado el chofer que manejaba. Era un accidente de un camión como los que yo manejaba. Se había matado el chofer. Pero aclararon el lugar y pasamos y vi que el camión estaba destruido por enfrente, todo hecho pedazos. Se había estrellado con el medio del freeway. Continué mi camino. El día viernes 23 a las 7 de la mañana aproximadamente tiré mis cargas en la ciudad de Tacoma. Tomé una traila vacía. Continué mi camino a recoger otra carga. A las 10 de la mañana, gloria a Dios, sin imaginarme lo que me iba a suceder, yo estaba haciendo planes. ¿Por qué digo esto? Es importante. Si nosotros conociéramos el futuro, déjeme decirle que nos prepararíamos. Pero como no lo conocemos, gloria a Dios, aleluya, como hijos de Dios tenemos que estar preparados siempre. Pero ahí no me encontraba con Dios, me encontraba alejado de Dios. A las 10 de la mañana hice una llamada a la entonces mi pareja, y yo le advertía que por favor me arreglara de la mejor comida, que iba a llegar muy pronto. A las 11 de la mañana aproximadamente, gloria a Dios, eso no se llevó a cabo. Yo lo único que recuerdo, que iba en mi camión, en el carril derecho. Cuando vi que a mi lado derecho se aproximaba un camión, tomé la decisión de rodearlo, ya que yo iba vacío con la traila. Iba aproximadamente 60 millas por hora. Estos camiones, aún vacíos, pesan aproximadamente 40,000 libras. Así que pongan ahí cuánto pesó. Yo me recuerdo que a rebaso del camión, cuando alguien me oí que dijo, acaba de tener un accidente, no te muevas, te vamos a sacar de aquí, el camión quiere agarrar fuego. Yo dije, ¿qué está pasando? Cuando quiero reconocer, veo que enfrente de mí, en mi cabina, está la parte de atrás de otro camión introducida en mi cabina. Y volteo a ver para los lados y me doy cuenta en el momento, y después se me fue dicho que era uno de los dobles
que aquí transportan tierra y en otros estados también, pero que este transportaba concentrado de manzana. Allá es muy popular la manzana en el estado de Washington. Y yo quería reconocer lo que estaba pasando, pero no podía. Pero dentro de todo esto que sucedía, oí un ruido en las bocinas del radio. Oí que se prendió con un gran volumen y oí una voz que dijo en el lenguaje inglés: solo Jesucristo es la respuesta para todos tus problemas. Solo Jesucristo es la respuesta para todos tus problemas. Yo sabía allí que algo no estaba bien. Yo recuerdo haber contestado en mi mente: Señor, yo sé que tú eres la respuesta para todos los problemas, pero ¿qué está pasando aquí? Yo empecé a gritar y decía: tráigame mi Biblia. Aún alejado de Dios mantenía mi Biblia. Me traía mucho consuelo cuando la leía. Pero Dios no quería consuelo. Dios quería que estuviera de verdad, como ahorita, así de verdad. Pero empiezo a gritar, decía: consígueme mi Biblia. Y un norteamericano se me acerca y me dice: ¿cuál Biblia? Todas tus cosas del camión están tirados afuera, me dice. Tu camión está hecho pedazos. Me dice: pero no te muevas, ¿qué quieres hacer? Yo le dije: yo quiero reconciliar con Dios. Me dice: ¿reconciliar con Dios? Y le digo: sí. Me agarra de la mano y me dice: hazlo conmigo. Le agarré la mano a aquel hombre, yo no sé quién era. Y ahora hasta me pongo a pensar, podía haber sido un ángel de Dios en ese momento. Pero yo le tomé sus manos y le dije: Señor, yo sé que todos estos años te he fallado y algo está mal dentro de este camión. Yo me estoy sintiendo muy mal. No puedo moverme, mi pierna la siento que está fracturada y me sigo desmayando. Perdóname. Yo sé que te fallé todos estos años. Lo que recuerdo después, que llegó la ambulancia, los bomberos, y me veo en la ambulancia, constantemente me estaba desmayando. Sabía yo que mi pierna estaba fracturada, pero no sabía en qué magnitud. Sabía yo que había un dolor dentro de mi pecho, pero no entendía por qué. Dentro de la ambulancia oigo que alguien dice: ¿dónde estás? Otro le contesta: a 5 minutos. Le dice a alguien: ¿dónde se va a hacer el cambio? El otro contesta: aquí, la autopista ya está cerrada, aquí se va a hacer el cambio. Le dice: apresúrate, porque el paciente está en trauma y está sangrando masivamente por dentro. Cuando escuché eso dije: algo no está bien. De repente oigo un ruido muy fuerte y me veo en el helicóptero. Pero allí me puse a pensar: ¿qué está pasando? ¿Por qué no me doy cuenta del tiempo? ¿Por qué no puedo mantener el tiempo en mi mente? ¿Por qué me sigo desmayando? Cuando dije esas palabras en mi mente, empecé a sentir una presión en mi cuerpo. Empecé a sentir que sangre me salía por la boca, por todos lados. Y empiezo a toser y al frente mí había una dama. Y ella, yo miraba que se limpiaba su rostro, donde yo le salpicaba sangre. Y yo pongo a pensar, digo: ¿qué está pasando? Ella me dice: Douglas, ya sabía mi nombre, y me dice: Douglas, vas para el mejor hospital del oeste de Estados Unidos. No te preocupes, tenemos los mejores doctores del mundo. Y yo le contesté: yo lo sé. Pero en mi mente vuelve aquellas palabras y me dice: no, señor, aquí hay algo está mal. Yo ya no puedo respirar. Aquí algo no está normal. ¿Por qué no puedo respirar? ¿Por qué no puedo mantener los ojos abiertos? ¿Por qué esa presión en mi pecho? Y sentí que algo se me acercaba. Sentía que no podía ya más. Y algo me decía: te estás muriendo, Douglas. Te estás muriendo en este helicóptero y no hay nadie de tu familia a tu lado. ¿Te acuerdas cuando pensabas en la muerte y siempre meditabas morir a la par de tu familia? No se te va a conceder. Vas a morir a solas. Yo le dije: Dios mío, una cosa te pido nada más, y estoy seguro que me estoy muriendo, no hay duda. No me dejes a morir aquí a solas. Permíteme volver a ver a mi familia. ¿Por qué? Porque me venía a mi mente: le van a avisar a mi madre, le van a avisar a mi pareja, le van a avisar a mis hijos, le van a avisar a mis familiares, me van a venir a ver, y así quiero morir. Mis ojos se cerraron. Pero yo sabía que le había puesto una petición a Dios, que no me dejara morir a solas. Sé que estuve aproximadamente 8 días en coma después de ese día, viernes 23 a las 11 de la mañana. Pero antes de
salir de coma, Dios quería mostrarme algo. Dios no quería que aquello se pasara despercibido. Dios no quería y no iba a dejar pasar aquel momento para mostrarme dónde me había llevado mi necedad, dónde me había llevado el alejarme de Dios, cuando antes Dios había cambiado mi vida por completo. Dios dijo: esta es la oportunidad que tengo contigo, Douglas, para mostrarte a dónde ibas y a dónde vas ahorita que estás en coma. Me recuerdo que me vi en una camilla, yo me miraba completo, no me miraba lesionado. Veo que se acercan 4 jóvenes y cada uno de ellos me agarra por uno de mis lados, me suben a un carruaje. Este carruaje tenía unos palos en cada esquina y cada uno de ellos agarró una punta, agarró cada esquina, se empiezan a elevar por el aire y veo que me traen por unas montañas. Reconocía el lugar, pues yo había manejado allí ya mucho tiempo. Miraba los pinos. Cuando veo, gloria a Dios, aleluya, que me bajan en una bajadita por ahí y me bajan del lugar, me ponen, veo una fogata, me empiezo a sentir incómodo. Dije: aquí algo está mal. Pero yo sabía dentro de mí que estaba teniendo una visión, que era un sueño, que algo estaba sucediendo, porque yo me acordaba que había estado en un accidente. Cuando enfrente de mí, en el fuego al otro lado, se paran 2 personajes sin ojos, bien altos. Uno de ellos se me acerca con una espada y me dice: hoy es tu día de morir. Yo le digo: espérate. Cuando venía ya contra mí, le digo: espérate, detente. Yo le pedí una oportunidad más a Dios y yo sé que me la va a dar. Me dijo: no, hoy es tu día de morir. Y empiezo a forcejarme con ellos, pero lo que me impactó fue esto: que cuando el accidente que yo vi 8 días antes del troquero que se decía que había perdido su vida, decía exactamente milla 7, había una bajadita. Cuando yo me veo ahora en esta visión, en este sueño, yo veo que dice milla 7, veo la bajada y me doy cuenta que estoy exacto en el lugar donde 8 días antes se había matado una persona. Cuando yo veo eso y sé que estoy allí, empiezo a afligirme porque sabía que algo no estaba bien. Oigo una voz que dice: Douglas, ¿quién eres tú para que se te dé la vida si aquí murió alguien de la misma manera que tú? Douglas, ¿quién eres tú para que se te dé la vida si aquí murió alguien de la misma manera que tú? Me encontraba en un lugar, tenía yo una fatiga, algo que me incomodaba. Sabía que no estaba bien, ese lugar no era el lugar donde yo quería estar. Yo le empiezo a decir: pero yo le pedí una oportunidad más a Dios, ¿por qué no me la diste? ¿Por qué no me diste esa oportunidad que yo te pedí? Yo te pedí en aquel helicóptero una oportunidad de vida, ¿por qué no me la diste? Y seguía aquella voz diciéndome: dime, ¿quién eres tú para que a ti se te dé la vida si aquí murió alguien de la misma manera que tú? Yo volteo a ver a mi lado derecho y veo una multitud de gente rodeados, tomados de la mano, y cada uno unánimemente decía: Dios mío, dale una oportunidad más a Douglas. Dios mío, dale una oportunidad más a Douglas. Dios mío, dale una oportunidad más a Douglas. Eso pasó como aproximadamente de 30 a 45 minutos, me recuerdo bien, porque después se me fue confirmado. Cuando ya veo que se acercan los 4 personajes, estos jóvenes y aquellos 2 horribles se alejan, me agarran otra vez, me ponen en el carruaje, se elevan en el aire, empiezan de nuevo por los pinos y llegan al hospital. Pasaron 2 días para yo poder reconocer a la gente, porque no podía. Al salir de coma, ahora viene lo mero bueno. A mí se me empiezan a describir las cosas que me habían sucedido. Me empiezan a decir los doctores punto por punto, pero aún en ese tiempo era imposible que yo pudiera retener todo en mi mente, ya que me encontraba endrogado de tantas drogas que me habían puesto para mantener los dolores que venían constantemente después que salí de coma. Se me dice que en el accidente lo más grande fueron aproximadamente 3 órganos que se dañaron. El primero fue el corazón junto con la aorta. El timón, que en estos camiones, los que conocen los camiones, esto no es como lo de los carros. El timón lo lleva en un ángulo que la parte esta
viene para acá, esa se me cruzó en el pecho, me llegó hasta el otro lado por la columna, en el impacto se llevó la aorta. La aorta es una de las arterias, las venas más grandes que controla el flujo de sangre en el cuerpo. En el impacto se llevó todas las costillas del lado izquierdo, impactándolas en el pulmón izquierdo, haciendo que el pulmón se cayera. Y ahí mismo se llevó el vaso. El vaso es uno de los que controla las infecciones en el corazón, en el cuerpo. El vaso dejó de funcionar. Todo esto me lo explicaron los doctores. Aparte de eso, se me dijo que me había fracturado mi pierna en 5 partes. La más crítica era la cadera, lo que le llaman el cuello de la cadera, porque esta es la que controla el funcionamiento de la cadera con el resto de la pierna. Me había fracturado el fémur, la rodilla, la parte de abajo de la rodilla y parte del pie. Aparte de eso, me había lastimado el hígado. Aparte de eso, el golpe en la cabeza, que fue tan intenso, que fue el que me dejó en coma y fue el que me dejaba que me desmayara constantemente. Aparte de eso, me lastimé otros órganos, parte del riñón izquierdo, 9 costillas rotas. Pero lo más grande de esto es que me empiezan a explicar ellos el riesgo que aún continuaba, que corría peligro. Mi madre, la que llevó el dolor más grande, se le dijo que tenía que estar allá rápido, dado el motivo de que alguien tenía que firmar para el día 23 para las operaciones, porque habían operaciones que los doctores no podían hacer sin que alguien cercano a mí que viviera aún podía hacerlas. Si la madre no existía, tenía que ser un hermano. Mi madre tuvo que viajar de momento. La mala suerte que se daba, y yo entiendo que alguien me quería quitar la vida porque todo estaba yendo de una manera muy rara. Mi madre se monta en el avión equivocado de aquí para el estado de Washington y se la llevan a Canadá. Durante este tiempo ocurría, allá yo ya llevaba aproximadamente 6 horas en el hospital, en una cama de operación. Mis expedientes dicen que a mí me movían de lado a lado constantemente para mantener el flujo de sangre que me estaban poniendo, porque mi sangre constantemente se estaba saliendo por la aorta y las otras lesiones que tenía y la pierna derecha que me la había abierto. Cuando mi madre al fin logra viajar para allá, para la ciudad de Tacoma, llegó en la noche y se le dio la mala noticia. Escuchar a una madre de eso es muy duro, porque lo es. Escuchó de las voces de aquellos doctores darle lo peor, que no había oportunidad de vida más que aproximadamente un 15%. Esto solamente si salía de coma en las primeras 2 semanas, si no, no había. Esto se dio por una causa, que la aorta pusieron un plástico, pero el impacto fue tan grande que seguía sangrando. El pulmón se había caído y tenía tantas perforaciones que tuvieron que poner tubos por todos lados de mi cuerpo para desgranar la sangre, para sacar la sangre que no tenía que estar allí. Esto daba complicaciones porque el vaso que funciona el controlamiento de las infecciones en el cuerpo no funcionaba, así que tenían que estar poniendo antibióticos constantemente. Aquí había un problema serio. Los doctores dicen en sus expedientes, gloria a Dios, aleluya, que ellos llegaron a un tiempo que ya no hallaban qué hacer. El día 25 y 26, domingo y lunes, fueron los días más críticos para los doctores. Porque en una de ellas, gloria a Dios, aleluya, el 25 me les fui. El 25, conforme el historial médico, morí por un rato. Tuve que haber sido llevado a una sala de resucitación especial. Pero cuando yo oigo esto en los doctores, ahora viene el Espíritu de Dios y me confirma y me dice: Douglas, vea un versículo que te quiero mostrar para que te des cuenta quién soy yo. Y vengo, el Señor me lleva a San Juan 11, gloria a Dios, aleluya, bendito sea su nombre. Y me dice en 11:25, cuando aquellos doctores,
Cuando aquellos doctores no hallaban qué hacer y a mi madre no hallaba qué hacer en ese momento, viene el versículo 25 y me dice que cuando el maestro, confrontado por Marta, le contesta unas palabras muy sabias y le dice: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Cuántos dan un gloria a Dios por eso? ¿Cuántos dan un gloria a Dios por eso? ¿Por qué? ¿Por qué Dios me trae estos versículos ahora a mi vida de confirmación? Porque en ese momento me encontraba muerto. Los doctores tuvieron que hacer su parte de ellos. Se dice también que ese mismo día hubieron complicaciones para el izquierdo, ya que el derecho también había sufrido el impacto. No había ningún agujero en él, pero el impacto estaba en él. Y mis órganos no estaban trabajando. El más crítico era el corazón, que le hacía falta a aquella vena que tenía que estar conectada originalmente como cuando Dios me formó en el vientre de mi madre, y no con un aparato allí que le ayudara. Pero viene Dios nuevamente y me habla a mi vida. Me habla a mi vida, gloria a Dios, aleluya, bendito sea su nombre. Me habla a mi vida para el día 26, que fueron otros los días más duros para mi familia. Tener que estar viendo que constantemente mi cuerpo se inflaba. Esto era porque la vena dejaba de funcionar y los doctores tenían que usar tantos aparatos, tanta medicina para mantenerme vivo. Y parte de esa medicina, a pesar de que le ayuda a uno, pero en el momento le causa efectos secundarios, y uno de ellos era que me hinchara tanto de que cuando llegaron a verme nuevamente se sorprendían porque creían que era otro paciente el que estaba en ese lugar. El día 26, gloria a Dios, el volumen del pulmón estaba tan bajo de que una vena que cruza por el pulmón, que viene de la aorta, empezó a hincharse, a inflarse. Esta vena explotó. Dicen los doctores que enfrente de sus ojos esta vena empezó a inflarse de una manera que no podían ellos detenerla. No les quedó otra cosa más que ponerle dentro de las venas lo que podemos llamarle dos ganchitos, temporariamente, para detener el flujo de sangre, ya que esto complicaba las cosas, porque me tuvieron que nuevamente abrir mi cuerpo. Esto sí siguió sucediendo, y habían unas operaciones que no se podían hacer a menos que yo saliera de, porque en coma no se pueden practicar esas operaciones. Es donde mi madre se le dio nuevamente la mala noticia, que tenía que firmar por otros documentos, de los cuales estos implicaban que podía haber un problema serio. Pero fíjese, hoy después mi madre me dice a mí, y ella va a testificar al final, gloria a Dios, aleluya, eso, que ella no perdía la fe, porque ella se acordaba de que su hijo en una ocasión le había servido a Dios, y que Dios podía tener misericordia aún ahí en aquella camilla. Llegaron unos pastores que viven en el estado de Washington. Ellos clamaron a Dios, y yo sé que aquí Escapa por tu Vida ya estaba clamando por Dios, por mí a Dios, porque después se me fue declarado. Así que había muchos hermanos pidiendo misericordia, y la oración del justo puede mucho. Aunque yo en ese momento no lo entendía, yo no lo sabía. El día 26 fue muy duro. Otra ocasión que a los doctores me les fui. Nuevamente el Señor me dice: no te preocupes, yo soy la resurrección. Pero yo no lo entendía en ese entonces. Una de las complicaciones más grandes fue, y es aquí donde yo me recuerdo aquella visión, el día miércoles. Ahora sí se me ha declarado que fue el día miércoles, amén, aproximadamente 6 días después del accidente. Mi esposa me cuenta que ella llegó a la camilla y vio a mi madre llorando, y le dijo: mi hijo se nos ha ido, no sé lo que le pasa. Le dice: pero él no es, él es que no se parece. Nuevamente mi cuerpo se infló de una manera que mi rostro quedó desconocido. Ella se acercó y escuchó una expresión de los doctores, y yo quiero que al final mi esposa lo declare junto con mi madre. Pero ahora yo entiendo algo. Cuando ella me dice eso, y yo me recuerdo
de aquella visión, y a que aproximada aquellos 45 minutos, viene el Espíritu y me dice: acuérdate, Douglas, ¿cuánto tiempo estuviste peleando con aquellos hombres? Y se te decía estas palabras: ¿quién eres tú para que se te dé la vida si aquí murió alguien como tú? Oiga la expresión: aquí murió alguien como tú. Pero allí, gloria a Dios, bendito sea su nombre, me viene un versículo bien lindo. Ahí mismo es que a mí me impacta lo que sucedió con Lázaro. 4 días, ya día, dice, le dijo su hermana al Señor. Y él dijo: no te preocupes, así tenga 4, tenga más. En el 40 le dice: no te he dicho que si creeres verás la gloria de Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios, mi amor, hermano? No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Marta, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. ¿No es por eso que nosotros nos gozamos cuando escuchamos ese canto? Marta, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Mi madre quizás no lo entendía en ese momento, pero estoy seguro que aquellos pastores y aquellos hermanos en Cristo no perdían la fe. Estaban en sus iglesias ayunando, orando, clamando por Douglas Sandoval, que Dios le diera una oportunidad. Y estoy seguro que fueron a todos los versículos y le demandaban a Dios estas cosas. Señor, si a Lázaro, que ya estando muerto, le diste una oportunidad más, ¿por qué no a este hombre que está en coma y constantemente le están sucediendo estos problemas, que se muere? Dale una oportunidad más. Pero cuando ya todo esto se manifestó y salí de coma, ahora viene este versículo y me ayuda a mí y los ayuda a ellos, los edifica, que su vida crezca más espiritualmente, porque les dice: no te he dicho que si creeres verás la gloria. Y allí la estaban viendo la gloria de Dios 8 días aproximadamente después. Porque yo me recuerdo que fue un día viernes, porque yo pregunté y me dijeron: es viernes. Creído que había sido el mismo día del accidente, me dijeron: no, has pasado 8 días durmiendo, 8 días en coma. Déjeme decirle algo más, gloria a Dios, aleluya, de esto que sucedió ahí, que se me ha dicho, por lo cual yo creo que Dios constantemente me está confirmando que aquel día, gloria a Dios, aleluya, Dios se manifestó en mi vida en grande manera. ¿Y por qué? Porque se me ha declarado por medio de otros hermanos que fueron a verme, y hermanos de fe, con muchos años en fe, que no pierden la fe, pero al ver mi cuerpo en aquella camilla, con tantos tubos, con tantas cosas en mi boca, en todo mi cuerpo, yo todo amarrado, y aquel cuerpo desconocido, y aquellas cosas con sangre por todos lados, la sangre que salía de la pierna. ¿Por qué? Porque la rodilla donde me la había abierto, ahí parte de la aorta funciona, y ahí estaba mal, porque ahí tenían que poner hierros para volver a arreglar la pierna. Así que en toda mi pierna, en un 75% de mi pierna, tuvieron que poner hierro para salvar la pierna. Ahí no había yeso, ahí tenían que poner hierro. Pero ese hierro hay un problema, que ese hierro tiene que estar uno despierto para que uno mismo pelee contra las infecciones que pueda traer. Pero cuando esta hermana se me acerca y me dice: Douglas, yo creí que le iban a quitar la pierna, pero eso no es todo. Yo le voy a ser sincera. En mi trabajo y en el de mi esposo, nosotros ya habíamos pedido desde antes, cuando lo vimos a usted así, una semana de vacaciones para ir a un funeral allá en Los Ángeles, California, porque nosotros no creíamos que usted iba a sobrevivir. La verdad, cuando los doctores dijeron eso a su mamá, cuando nosotros lo vimos, era imposible. Cuando alguien viene a mí y me dice eso, yo vengo ahora y digo: Señor, ¿hasta dónde llegué por ser tan necio cuando me encontraba alejado de ti? Había necesidad de esto, Señor. Había necesidad que estas personas vieran esto. Había necesidad de que mi madre, mi esposa, mis hijos sufrieran tanto por esto. Había necesidad de que yo ahora me encuentre sin uno de mis órganos tan importante en mi cuerpo. No la había. La paga del pecado es muerte, dice Romanos 6:23. Yo había practicado el pecado y ahora la muerte estaba llegando a mí.
El vaso que controla las infecciones desapareció de mi cuerpo. Desapareció de mi cuerpo porque dejó de funcionar, y al no funcionar se hizo tan pequeño que ahora no lo tengo. Pero de algo estoy seguro, mi amado hermano: cómo sacarle provecho ahora a la gloria de Dios que se mostró en mi vida. Yo oigo constantemente a hombres decir que los milagros no existen. Para mí, los milagros están tan activos como aquel que se le otorgó a Lázaro. Para mí los milagros están tan presentes que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y un mar estaba enfrente de ellos, y le dijo el Señor a Moisés: toca con tu vara, y aquel mar se abrió, y es uno de los milagros más grandes que vemos. Para mí ese Dios es el mismo del día 23 de mayo del 2003. Es el mismo Dios que obró en mi vida ese gran milagro. Pero ahí no termina todo. Un accidente de esa magnitud tiene consecuencias, tiene efectos secundarios. Uno de ellos fue que días después de salir de coma, el vaso que lo habían dejado adentro empezó a infectarse. Lo dejaron adentro por cosas de que los doctores dicen que ya ha sucedido cosas de esta magnitud y los vasos han funcionado nuevamente. Pero este ya no funcionó, empezó a infectarse, y se me da la mala noticia que tienen que operarme nuevamente. Pero ahora viene mi madre afligida y me dice: no, mi hijo, no, porque a mí se me dijo de que no podía resistir otra operación por la transfusión de sangre, porque se te puso tanta sangre que hay algo. Y yo pregunté qué era, y empezaron a decir que los glóbulos rojos, los que esto y lo otro. Y cuando le pregunto a los doctores, llegaron como 7 doctores y me dicen: Douglas, pero si no te operamos para sacarte el vaso, es más posible que mueras pronto. Tenemos que sacártelo, y de ya te vamos a preparar. Yo dije: Dios mío. De repente me viene a mi mente cuando me encontraba en el helicóptero, y yo le pedí una oportunidad a Dios que me dejara ver a mi familia, a mis hijos. Y ahora viene esto y me dice en la mente: ¿te acuerdas cuando pediste eso? Ahora ya viste a tu familia, ya viste a tu madre, viste a tus hijos, y por haber sido tan desobediente y esa visión que tuviste, es posible que hasta aquí llegaste. Pero dije: bueno, Señor, ¿qué puedo hacer? Ya no puedo hacer nada. Pero una cosa sí te digo, y tú bien lo sabes porque ya me conoces, y tú sabes que yo no tengo que decírtelo, pero si tú me das la oportunidad ahora de vivir más y poder servirte y compartir estas maravillas tuyas, tú sabes que lo voy a hacer. No permitas que esa operación se lleve a cabo, y si se lleva a cabo, no permitas que yo quede en esa camilla. Empecé a llamar a pastores, hermanos, unos evangelistas, empezaron a orar por mí allá y acá. Ustedes me hicieron los exámenes. Esa noche dormí con aquel pensamiento que posible ya era todo. El otro día llega un solo doctor, como al mediodía, un día miércoles, y me dice: Douglas, no me lo vas a creer, en el examen que hicimos ahorita, me dice, ha sucedido algo. La infección que tenía el vaso ha desaparecido. No te tenemos que operar nosotros. Pero sí, me dijo, llegando a Los Ángeles, te lo van a sacar allá, porque hemos dado la autorización. Dígame si esto no es la gloria de Dios. Si 7 doctores con la experiencia de tantos años llegan y me dicen que me tienen que hacer esto, y ellos se preocupan también. El trabajo de muchos doctores es salvar la vida, no que alguien se les muera. Pero ellos sabían que corría grave peligro con el vaso infectado. Se dejó el vaso allí. Se dio que me tenían que traer para Los Ángeles. Me vine para Los Ángeles. Ya llegué a la casa. Aquí fui al Hospital General. Se me hicieron los exámenes. El vaso continuaba igual. Dijo el doctor: te lo vamos a dejar. Mientras no se infecte, no hay problema. Y yo le digo: ¿qué voy a sentir? Me dice: mucha fiebre, mucho dolor. Llama a la ambulancia y te lo sacamos. Qué bonito, ¿no? Así por así,
Pero yo ahí ya no me preocupaba, y les soy sincero por qué. Ya había pasado la primera grande, y yo dije: Señor, si me libraste de esta, las que vienen ahorita me vas a librar de todas. ¿Por qué? Porque a mí me dice allá en Lucas 1:37, cuando aquel ángel llegó a aquella mujer y le dijo que iba a concebir un hijo, al Salvador del mundo, aquella mujer le contesta y le dice: si yo no conozco a nadie. Le dice: va a ser por obra del Espíritu Santo. ¿Pero por qué? Porque ahí en el 1:37 hay una clave de todo esto, mi amado hermano. Dígame usted, ¿hay algo imposible para Dios? Nada hay imposible para Dios, porque nada hay imposible para Dios. Cuando aquellos hombres en aquel hospital se dieron por vencidos y le dijeron a mi madre la mala noticia que firmara, porque es como una sentencia de muerte, Dios dijo: lo de ustedes ya está, ahora me toca a mí. Porque lo que Dios le ha dado al hombre tiene límite. El hombre con su ciencia quiere sobrepasar a Dios, pero nunca lo va a lograr. Y Dios dice: ahora me toca a mí. Ahora me toca a mí, y déjeme, yo lo voy a arreglar a mi manera. Yo lo voy a... Usted pónganle hierros, quítanle el vaso, déjenselo, pónganle un plástico en el corazón, pónganle unos tornillos en el pulmón, lo que quieran, pero al final yo lo voy a arreglar a él. Yo veo a Dios diciendo esas palabras y no me equivoco, porque cuando yo leo los expedientes de los doctores y veo que ellos dicen: ya no hay nada más que hacer, veo un vencimiento, me doy por vencido, no más. Y ahí hay hombres que creen en Dios. Pero yo veo ahí a mi madre, veo a mi familia, veo a los hermanos sofocados, clamándole a Dios por misericordia. Y díganme, Dios tiene misericordia porque tiene misericordia. Dios tiene misericordia porque tiene misericordia. ¿Cuántos pueden dar un gloria a Dios por eso, mi amado hermano? Denle un aplauso fuerte al Señor, porque su misericordia de Él es grande. Y esa semana, la tercera semana del mayo 2003, Él la obtuvo por mí. Llegué aquí a Los Ángeles y se dio una complicación tremenda. Se me fue la voz por una fiebre. Me llevan al hospital, aquí al hospital que está en la San Vicente y la tercera, al Cedar Sinai. Cuando me llevan ahí de emergencia y me ven todo abierto con las operaciones y todo golpeado, me dice la doctora: yo no te puedo atender a menos que tenga tus expedientes. Yo no sé qué es lo que tienes. Y le empiezo a explicar y me dice: pero no es suficiente. Le digo: pero me dijeron los doctores que una fiebre arriba de 101 es peligrosa. Claro que lo es. No te puedo dar nada. ¿Dónde está tu doctor? Le digo: pues él no trabaja en la noche. ¿Qué hago? Me dice: déjame ver qué podemos hacer por ti. Me tuvieron ahí una camilla, me hicieron unos exámenes, se dieron cuenta que una de las vocales que va conectada a la misma aorta se estaba infectando. Pero aquí ya empieza Dios nuevamente a orar. Eso sucedió un jueves, eso sucedió un viernes. Me llevaron al hospital y ahí los conocía muchos de ustedes, pero hasta hoy después supe quiénes son los que habían ido, porque en el momento yo no los reconocía. Pero lo único que recuerdo es que le platiqué y él me dijo: ya no hable más. Me recuerdo que el siervo se me tiró encima, me abrazó y empezó a reprender aquel problema que había en mi garganta, porque apeligraba mi vida en ese momento. Increíblemente en un hospital no pudieron hacer nada. ¿Sabe por qué? Nuevamente le repito, el hombre con su ciencia, con su conocimiento, no tiene la ciencia de Dios. Aquella mujer era una doctora que me dijo: yo no puedo hacer nada por ti, porque estaba en su razón, ella estaba en lo correcto, porque ella tiene un límite. Ella sabía que no podía hacer nada en ese momento por mí, y se arriesgaba a tratarme de esa manera y había un problema. Ella sabía que ella se iba a meter en problemas. Mejor dijo: yo no puedo hacer nada. Pero dice Dios: ten calma, Douglas, si yo estoy tratando contigo. Pero claro, en ese momento mi madre, mi familia, lo que se preocupaban era que había una fiebre muy alta. Llega el siervo, se echa encima de mí, me abraza y empieza a reprender. Y todos ustedes, los que estaban ahí, los que se recuerdan,
Yo siento que cuando Él me levanta para acomodarme, sentí que detrás de mí como que alguien soplaba un aire en la parte de atrás de mi cuerpo, y siento algo helado, refrescante en mi pulmón izquierdo, y siento que algo me sopla. Increíblemente, el próximo día estaba hablando más de lo que estoy hablando aquí ahorita. Me invitaron a una reunión que me tenían preparado muchos amigos choferes. Y me decía mi mamá: mi hijo, no hables. Pero yo me siento bien, mamá. Y me decían todos: no hables, Douglas, con solo verte nos conformas. Yo dije: denme el micrófono, quiero saludarlos a todos mis amigos. Y hablé ahí con ellos. Me llevaron de emergencia ya nuevamente a mi doctor, ya que al fin apareció, hasta la otra semana, hasta el otro lunes, porque eso dio un día viernes. Y él me dice lo mismo: no hables. No puedes hablar, tienes que descansar, me dice, tu garganta, porque eso está conectado a la aorta y se puede estar infectando. Corría peligro, pero yo sentía una gran confianza con Dios, porque sabía que yo había pasado lo peor. Pero ahora viene a mi vida algo y me dice: Douglas, qué raro. ¿Por qué ahora sí sientes esa confianza con Dios? Y cuando se te advertía que reconciliaras, cuando estabas completito, tu cuerpo estaba completo, no tenía tanto hierro, no había plástico en tu corazón, no te hacía falta el vaso, el cual ahora no te funciona, tus costillas buenas y ahora todas están desfiguradas, y por dentro sigue sangrando, porque continuaba yo escupiendo sangre como por un mes después. ¿Por qué ahora sientes confianza con Dios que Él te va a guardar de todo? ¿Por qué no usaste esa confianza cuando te decía reconcilia y tú decías: es que no sé, no puedo? Cuando a mí se me decía que reconciliara, yo decía estas palabras: no sé si Dios me va a ayudar a salir de todas estas complicaciones que tengo ahora en mi vida. Me sentía tan complicado, alejado de Dios. Pero ¿por qué ahora en algo tan grande? Claro, porque ahora sí necesitaba de Dios. Cuando me sentía todo un Superman, ahí no necesitaba de Dios. Creía que todo lo podía. No fue así. Porque 2 camiones, al que le pegué y el que yo le llevaba, pudieron más que yo. Me dejaron fuera de servicio por un buen tiempo. Pero ahí no termina todo, mi hermano. Yo sabía que alguien no estaba contento. Alguien no estaba contento que a mí se me había dado la vida. Alguien estaba insatisfecho. Alguien me quiso quitar la vida ese día allá y no había duda. Y ese alguien todavía continuaba pisoteándome, continuaba molestándome, buscando la forma como quitarme la vida, porque Él sabe que lo que yo estoy haciendo ahorita a Él no le conviene. El enemigo de nuestras almas, a Él no le conviene que yo testifique las maravillas de Dios, y Él sabía que yo lo iba a hacer. Él lo sabía. Por eso sucedió otro accidente, pero este ya no fue igual. Enero 20 del 2004, aproximadamente 8 meses después de este accidente grande, venía de terapia, cuando un chamaco iba en el teléfono, se descuidó, se mete en mi carril y me fui a meter debajo de su carro, debajo de su ven, perdón. Lo único que recuerdo fue esto: el dolor en el pecho y gritar, mi aorta y mi corazón y mi pulmón. Agarro el teléfono y le hablo a mi madre y a mi esposa y le digo: algo ha pasado, tuve un accidente y me siento bien mal. El impacto fue tan grande que el timón, y este era un carro nuevito, recién sacado del horno, por decirlo así, se quebró tanto que cayó al piso y el motor cayó al suelo, a pesar de que iba a 35 millas por hora. Y me puse a pensar: ¿qué está pasando, Dios mío? Dime tú ahora, Dios, ¿cuál es la diferencia de aquel accidente a este? ¿Por qué me pasa esto? Y oí una voz que me decía: Douglas, aquel fue por necio, aquel fue porque tú andabas desobediente y no querías nada con Dios. Aquí tú estás en mis manos, déjamelo a mí que yo voy a obrar.
Yo oí esa voz que me decía: no te preocupes, Douglas. Aquel fue por misericordia, este ya es por gracia y amor. Aunque aquel contenía las dos también, gracia y amor. Pero allá había una misericordia tan grande de Dios, porque alejado de Dios es la misericordia de Dios y claro, el amor que nos tiene Él a nosotros. Pero cuando uno ya está en los caminos de Dios y perseverando y luchando por esa causa tan grande de un día estar con Él para siempre, y algo le sucede, es ya con un propósito. Yo sabía que no venía haciendo nada malo ese día. Venía al contrario de terapia, de recuperar las lesiones en mi cuerpo. Iba para mi casa. Acababa de comprar una pizza por ahí. Lo que recuerdo fue que la soda voló por todos lados y sentía mojado y decía yo: estoy sangrando, estoy sangrando. Y me dice el bombero cuando llegó el de la ambulancia: no está sangrando, me dice, es agua lo que tienes. Y le enseño mi cuerpo y me dice: ¿qué te pasó, muchacho? ¿Qué tienes ahí? Digo: estas son operaciones recientes del corazón y del pulmón. Me meten a la ambulancia. En ese tiempo el de emergencia era el general, o estaba el Martin Luther King, pero el Martin Luther King había un problema. Me llevaron al San Francis, ahí en Linwood. Ahí me llevaron, me hicieron los exámenes y me dijeron: no te preocupes, no hay nada con tu corazón ni con tu pulmón. Me dijeron: sí tienes una media fractura, pero no es de peligro. Me sentí aliviado, pero yo quería saber por qué me había sucedido eso. Pero qué lindo es Dios cuando Él ya nos tiene en sus manos. No hay duda que lo que se me contó después de mi accidente y lo que he leído ahorita, todo es real. Tan real, mi amado hermano, como estoy aquí ahorita presente, contando mi propio testimonio y no contando lo otro por mí. El alejarse de Dios tiene consecuencias grandes en la del ser humano que ha conocido a Dios. El conocer a Dios y alejarse de Él trae consecuencias tremendas. Tuve el privilegio de conocer a un joven en El Salvador. Allá trabajaba en la obra con Dios, se vino a este país, se alejó de Dios. Tuvo un accidente, se quemó parte de su cuerpo, se lastimó su cuerpo. Estuvo en el hospital aproximadamente 3 semanas.